Buen día, les damos la bienvenida a su programa Defensoría en Acción. Recuerde que es un programa que transmitimos a través de YSV Radio Universitaria y que también lo publicamos en nuestro canal en YouTube en formato podcast. Y hablando del canal, le invitamos a que pueda suscribirse, activar las notificaciones, nos encuentra como Defensoría Universitaria UES. En esta oportunidad les acompaña un servidor, Kevin Alfaro, coordinador del área de promoción y difusión de la Defensoría Universitaria. Es para mí un honor, un gusto enorme poder estar dirigiendo esta entrevista porque contamos con dos importantes invitadas. Tenemos ya la presencia de la licenciada Ana Ruth Avelar Valladares, quien es la defensora de los derechos universitarios de esta casa de estudios. Pero también nos acompaña la maestra Maciel Merino Murcia, quien es docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y que actualmente también es representante docente ante la Honorable Asamblea General Universitaria. Con ambas vamos a estar abordando y desarrollando un tema bastante importante y de mucha relevancia para nuestra comunidad universitaria. Vamos a abordar el tema sobre el reglamento para la prevención, detección y erradicación de todas las formas de violencia de género contra las mujeres en la Universidad de El Salvador. Bienvenidas a ambas a este espacio, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y antes de entrar de lleno ya con el tema, le vamos a conceder los micrófonos para que puedan saludar a nuestra audiencia. Comencemos con usted, licenciada Ana Ruth, bienvenida. Gracias, Kevin, muchas gracias a todas las personas que espero nos escuchen, porque realmente es un tema muy importante y sobre todo para nosotras las mujeres. En esta Universidad de El Salvador, creo que a nivel de país seremos la primera universidad que va a contar con un reglamento, ¿verdad? Y algunas otras deudas que tenemos por ahí que hemos previo al programa hemos estado conversando con la maestra Maciel, que es una deuda a la que le debemos poner ahí patines para poder trabajar rápido, ¿verdad? Como es el protocolo de actuación. Pero creo que vamos dando pasos, vamos en el camino correcto como universidad y estamos avanzando, aunque sea a pasos lentos, pero vamos avanzando. La idea es avanzar. La idea es avanzar. Excelente. Muchas gracias, maestra Maciel. Bienvenida nuevamente a este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que, como decía la licenciada, ojalá y nos estén escuchando para que podamos seguir replicando la discusión sobre este tema. Excelente. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad?, con el tema correspondiente. Vamos a comenzar con usted, licenciada Ana Ruth. Suponemos que antes de la creación o para la creación de este reglamento hubo un contexto histórico, un contexto social que estaba pasando la Universidad de El Salvador, de lo cual la universidad, los organismos tal vez, se propusieron, ¿verdad?, o se sentaron a discutir que era necesario crear un reglamento que erradicara o en este caso sometiera a prevención lo que es la violencia basada en género y todo lo demás. ¿Qué nos podría comentar sobre ese contexto que existió en ese momento, la ideación para la creación de este reglamento? Bueno, creo que hubo como un abrupto, ¿verdad? Un crecimiento. Pero la violencia pues, de género y especialmente la violencia contra la mujer creo que ha existido en la sociedad desde hace mucho tiempo y en los recintos universitarios pues también. Sin embargo, creo que nos vamos a remontar al 2018, ¿verdad?, donde en la universidad se dieron casos de violencia contra la mujer en varias facultades, ¿verdad?, y casi en el mismo contexto. Tuvimos casos sonados en la Facultad de Ciencias y Humanidades, tuvimos casos sonados en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias Agronómicas, donde ya no era solo el acoso sexual, sino ya era otra combinación, aún hasta de delitos, ¿verdad? Porque se dieron ahí una combinación, hasta casos de violencia intrafamiliar que se dieron dentro de los recintos universitarios. Creo que ese fue como el detonante para que tanto las autoridades como el Centro de Estudios de Género pues
se diera la tarea, porque Claro. creo, y aquí es de reconocer a todos los actores que han venido interviniendo en este proceso, Muy bien. ¿verdad? Y desde ese punto de vista yo me voy a remontar al 23 de agosto del 2018, ¿verdad? El Centro de Estudios de Género remite al Consejo Superior Universitario la propuesta de instructivo para la detección, prevención y atención de casos de violencia de género en las facultades y el protocolo de atención a víctimas de violencia de género en la UES. Lo remite al Consejo Superior Universitario, Sí. ¿verdad? Luego, el 10 de julio del 2019, un año después, ¿verdad? La Comisión Disciplinaria y de Conflictos, a donde se remitió estos dos instrumentos que el Centro de Estudios de Género remite al Consejo, la Comisión Disciplinaria y de Conflictos del Consejo Superior emite un dictamen proponiéndole al Consejo que los dos instrumentos trabajados por el Centro de Estudios de Género en conjunto con los referentes de género de todas las facultades fuera remitido a la AGU, ¿verdad? Por las facultades normativas que la Asamblea General Universitaria tiene, ¿verdad? Estamos hablando del julio del 2019. Luego, en agosto del 2019, Rectoría de la UES también remite una propuesta de reglamento para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual en la UES. Este había sido elaborado por el Comité Ejecutivo de Seguridad y Salud Ocupacional de la UES. Luego viene la pandemia, ¿verdad? Todo el 2020, que pues fue un periodo prácticamente inoficioso, ¿verdad? Sí. No, todo el 2020 estuvimos en una situación de irregularidad. Para el 21 de mayo del 2021, la Asamblea General Universitaria emite el acuerdo 079, retomando dos situaciones. La primera, deja sin efecto el dictamen 1 y 2 de la Comisión de Igualdad y Equidad de la AGU, donde ya tenía dictamen favorable para aprobar estos dos instrumentos a los que había hecho referencia, ¿verdad? Lo deja sin efecto porque la comisión dictamina que ya haciendo una comparación de ambos instrumentos, se encuentran una serie de contraposiciones, ¿verdad? Entonces, por eso dice, recomiendo mejor dejar sin efecto y nombrar una comisión ad hoc, ¿verdad? Entonces, ahí surge la comisión ad hoc. La comisión ad hoc, la propuesta es que se integre por la Fiscalía General de la Universidad, la Defensoría, el Centro de Estudios de Género, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y la Comisión de Igualdad y Equidad de Género de la AGU. Los 4 primeros que nombré íbamos a tener un representante. La Comisión de Igualdad y Equidad de la AGU, 2 representantes, ¿verdad? Y es así como la primera reunión de esta comisión la tenemos allá por octubre del 2021, ¿verdad? Claro. Entonces ahí venimos, luego viene el 2021, 2022 con todo lo de la situación irregular que se da, ¿verdad? El trabajo que se hace virtual por parte de la Asamblea General Universitaria por condiciones de espacio y readecuación de las instalaciones universitarias. Hay cambio de autoridades. Cambio de autoridades, ¿verdad? Cambio Sí. de autoridades. Entonces, es ahí que, digo, ¿verdad? El 28 de octubre del 2021, la primera reunión que sostuvimos como comisión ad hoc. Muy bien. Digo sostuvimos porque por parte de la Defensoría, pues el ex defensor me delegó a mí, ¿verdad? Para que trabajáramos con eso. La Fiscalía delegó a la maestra Catalina, la actual fiscal auxiliar. El Centro de Estudios de Género delegó a la licenciada Sonia Rivera. Del Comité de Seguridad nos delegaron a la licenciada Sofía Cabrera, ¿verdad? Y de la Facultad de Jurisprudencia se nombró a la maestra Yorlén Rivera. Y de la Comisión de Igualdad, pues nos estuvo acompañando Emelinda, ¿verdad? Emelinda, una ahora ya profesional graduada, ¿verdad? Pero en ese entonces, pues era estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales y representaba al sector estudiantil en la comisión. Entonces, ese fue el equipo de trabajo. Y esto es así de resumido, ¿verdad? Sí, cómo claro. viene todo el avance. Pero básicamente entonces quien toma la iniciativa es el Centro de Estudios de Género, por lo que puedo observar. Así ¿verdad? es, fue el Centro de Estudios de Género con los referentes de género. Sí. Pero también hubo iniciativas institucionales,
¿verdad? El proyecto presentado por Rectoría en aquel momento. Sí, claro. Perfecto. Maestra Maciel, ya que tenemos aprobado este reglamento, ¿verdad?, que es muy importante, ¿cuáles serán los fines de este instrumento normativo? Y también algo interesante, que quizás la comunidad universitaria se lo estará preguntando, dado que en el título va enfocado como para las mujeres, ¿verdad? Y entonces dirán algunos, bueno, entonces quiere decir que otros grupos no están incluidos. Por ejemplo, a mí se me ocurre una mujer trans y que esté sufriendo violencia, ¿verdad?, basada en su género. O una persona que su sexo biológico es hombre, pero su identidad de género es mujer. ¿Será exclusivo solamente para mujeres o de alguna manera incluye a otros grupos? ¿Qué nos podría comentar al respecto? Sí, yo creo que primero hay que señalar que dentro de los fines del reglamento se tiene que podamos construir un espacio libre de violencias basadas en género. Ok. Entonces ya con eso tenemos claro que estamos queriendo romper, ¿verdad?, una cultura existente, ¿no?, que no solamente involucra situaciones de machismo, sexismo, de misoginia, Claro. sino también, como usted hace referencia, discriminación a la población LGBT. Entonces, quizá retomando un poco esta línea de ideas que nos mencionaba la licenciada, hay que decir que cuando esto se retoma por la actual Asamblea General Universitaria y que nos llega todos los productos que la comisión ad hoc muy bien había trabajado durante todo este tiempo, parte de las discusiones que tuvimos fue precisamente eso que usted menciona ahora. Es decir, ¿cómo hacemos para que este instrumento, si bien es cierto, tiene que estar focalizado y priorizando la situación de las mujeres, porque también hay un tema normativo, Claro. que hay que decir que estamos también atendiendo un mandato de la LEIF que establece que todas las instituciones de educación superior deben de reglamentar lo relacionado a la violencia contra las mujeres, pero que también no dejemos desprotegidos a otros grupos que puedan estar en condiciones de vulnerabilidad por su género. Entonces, en ese sentido, el reglamento que se ha aprobado sí que incluye esta especificación, ¿verdad?, que su ámbito de aplicación también incluye a otros grupos en condiciones de vulnerabilidad, específicamente basados en violencia sobre su género, Claro. ¿no? Inclusive algo que también se incorporó dentro de los principios del reglamento es el principio de interseccionalidad, que esto quiere decir que, si bien es cierto, el foco principal de interés son las mujeres, también entendemos que la violencia se da en articulación con otros factores. Entonces, puede ser, ¿no?, que también esté involucrado el tema de identidad de género, expresión de género, y que particularmente para los fines de este reglamento es fundamental que también queden incorporados estos grupos, porque también hay que reconocer que las investigaciones que se han hecho al respecto en la universidad dan cuenta que es una problemática presente en nuestro contexto universitario. Muy bien. De hecho, en este mes, ¿verdad?, precisamente de junio, se van a presentar los resultados de una investigación más específicamente sobre población LGBT, y creo que es importante hacer mención de ello, ¿no?, en relación al reglamento. Qué bueno, ¿verdad? Buenísimo, porque no solamente va enfocado, ¿verdad?, solo a mujeres, ¿verdad?, que sí es, digamos, el punto de partida, ¿verdad?, es, digamos, es reconocer que las mujeres, pues, de alguna forma sufren, ¿verdad?, de violencia de género. O sea, no somos la excepción como institución, pero qué bueno e interesante que se discutió, se analizó, ¿verdad?, el poder incluir a otros grupos. Sí. Y así la comunidad universitaria sabe de antemano que esos grupos, en dado caso, perciban algún tipo de violencia basada en su género, pues pueden apelar justamente a lo que es este reglamento. Ahora bien, maestra Maciel, pude observar en ese reglamento dos conceptos que nos gustaría que usted nos pudiera definir y saber si son sinónimos. Por ejemplo, hemos visto violencia basada en género y violencia contra las mujeres. ¿Será lo mismo o hay alguna diferencia entre estos conceptos? Pues en primera instancia hay que decir que son conceptos relacionados directamente, ¿verdad? Porque si nos referimos, por ejemplo, a cómo está definido en la LEIF, o también cómo se ha venido definiendo en esta temática en instancias de Naciones Unidas, por ejemplo, dentro de ONU Mujeres, se utiliza mucho el concepto de violencia contra las mujeres, pero en ese concepto sí que hacen alusión a que no es
todo tipo de violencia que se ejerce contra una mujer, sino aquella que se ejerce por su condición y posición como mujer dentro de la sociedad. Entonces, en ese sentido, el concepto de violencia basada en género pues apela más directamente, ¿no?, a ese hecho, que no es cualquier tipo de violencia, sino aquella que tiene que ver con nuestra condición como mujeres en los diferentes espacios en los cuales nos desenvolvemos, pero que también cuando ya utilizamos este término de violencia basada en género, también cubrimos un poco más, ¿verdad? Porque estamos apelando a todo ese constructo social de lo masculino y lo femenino, claro, que tiene como resultado que ciertas personas, ciertos grupos, queden en una posición de discriminación o más expuestos, ¿no?, a ser vulnerados en sus derechos por su género. Entonces, digamos que están conectados, pero que también apela a ese concepto de violencia basada en género a las condicionantes, digamos, de estas estructuras de poder basadas en el género. Excelente. Ya nos comentaba o nos adelantaba un poco la licenciada Ana Ruth cómo es que estuvo integrada la comisión, ¿verdad? Un poco sobre las etapas, ¿verdad?, que se siguieron para la aprobación de este reglamento, porque la comunidad universitaria ha recibido la noticia, ¿verdad?, que es muy buena, muy agradable que haya aprobado un reglamento, pero el camino no ha sido tan sencillo, tal parece, ¿verdad?, sino que ha habido, ¿verdad?, toda una construcción. Licenciada Ana Ruth, usted ya nos comentaba un poco sobre eso, pero para profundizar, habrán existido, digamos, algunas etapas consultivas, participaron, digamos, otros entes gubernamentales en la creación de este reglamento, ¿verdad? Coméntenos un poco sobre su experiencia, ¿verdad?, en la participación de esta comisión y en la creación de este reglamento. Bueno, sí hubo, creo que ha sido un trabajo arduo, porque primero la conformación de la comisión, ¿verdad? Sí, claro. Eran unidades con visiones diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Fiscalía, el principio de legalidad imperando sobre todo, ¿verdad? Claro. El Centro de Estudios de Género y la maestra Sofía Cabrera representando al comité con una posición de activismo, ¿verdad? Primero entramos en la lucha, por ejemplo, un acosador, ¿verdad? La visión primera desde el activismo, la exposición pública y que hay que linchar. Y le digo yo, luego la posición mía, ¿verdad? Para defender un derecho no tengo que transgredir otro. Claro. Y cómo armonizar toda esa situación. Entonces, la maestra hacía referencia a investigaciones que se han hecho de manera previa, ¿verdad?, en diferentes facultades. Claro. Por ejemplo, la que se hizo en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Otras que se han hecho a nivel general, donde se ha evidenciado precisamente la violencia de género y específicamente la violencia contra la mujer. Se revisaron los instrumentos, ¿verdad? Los instrumentos que no fueron derivados por parte de la AU, que eran 3. Luego se dio audiencia a la mayoría de actores que habían trabajado en la creación de estos instrumentos. Tuvimos en la comisión, por ejemplo, la visita de Verónica Rodríguez de la colectiva feminista. Muy bien. Tuvimos al doctor Juan José Cabrera, que había estado trabajando con el comité de seguridad ocupacional en la creación de la propuesta de reglamento que se generó. La maestra Diana Merino, el Centro de Estudios de Género, se revisaron instrumentos de otras universidades también dentro de ella, de las universidades de Perú, de Colombia, de México, la UNAM de México. Tuvimos asesorías, ¿verdad?, de parte del actual decano, el maestro Hugo Pineda. Tuvimos asesoría también de la doctora Evelyn Farfán, de la maestra Maciel, que también la llamamos a la comisión, ¿verdad? Decía, no, es que mire, ella es la que nos va a explicar. Y precisamente ella fue llamada para este tema, ¿verdad? Donde decía, mire, vamos a regular nada más violencia contra la mujer, o qué va a pasar con aquellos otros grupos vulnerables. Entonces, no, ¿verdad? No podemos dejarlos descubiertos. Entonces, ese es el dilema por el cual la maestra también fue convocada. Fue convocada a la comisión, ¿verdad? Entonces, pues ella viene ya conociendo esta situación, sí. Y luego que retoma como coordinadora de la actual Comisión de Igualdad y Equidad de la AGU, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer primero nuestro plan de trabajo, nos vamos a trazar metas y nos dedicamos en primer momento a trabajar
la estructura capitular del reglamento, ¿verdad? Claro. Y después de esa estructura capitular, irnos dándonos tareas, ¿verdad? Nos dábamos tareas cada jueves que nos reuníamos, y aquí quizás yo sí debo de reconocer pues el apoyo que nos dio el anterior secretario general, el maestro Francisco Alarcón, el actual rector, el maestro Juan Rosa Quintanilla, pues que la AGU no nos dio espacio para trabajo porque decían que su trabajo era virtual, no presencial. Sin embargo, por la naturaleza del trabajo que estábamos realizando, consideramos que el trabajo presencial era obligatorio, ¿verdad? Era no obligatorio. lo hicieron virtual entonces. No, claro Todo que fue no. presencial. Todo fue presencial. Entonces, en ese sentido, pues nosotros recibimos apoyo como comisión del maestro Quintanilla cuando era vicerrector administrativo. Él nos prestaba su sala de reuniones para poder reunirnos ahí. El maestro Jorge Cortés nos prestaba sala de reuniones también. El maestro Néstor en la Secretaría de Relaciones nos prestaba también, y quizás los espacios que estaban, pero al final fue el ingeniero Alarcón quien nos dijo: aquí les voy a designar esta sala y ustedes la van a tener todos los jueves, ¿verdad? Entonces es así como logramos avanzar, y con jornadas completas, ¿verdad? De 8 a 2 de la tarde, por ejemplo, las jornadas completas de trabajo. Entonces, sí, también, porque eso es apoyo, ¿verdad? Apoyo para la comisión, Claro. para que pudiéramos adelantar en el trabajo. Han sido varios los actores que han participado. Por eso le decía, esto a veces se desconoce por la comunidad universitaria, y es importante para nosotros remarcarlo, ¿verdad? Para saber de que en este caso no solamente, sí sabemos que es aprobado por la Asamblea General Universitaria, pero tuvo un proceso, ¿ya? Y muchas personas participaron. Sí, y yo creo que es de hacer notar, ¿verdad? Que hay diferentes actores y diferentes unidades, o sea que el deseo institucional de regular esta situación, o sea, se ha venido mostrando, ¿verdad? Se ha venido mostrando. Entonces, yo les decía cuando se aprobó, miren, este es un esfuerzo no de un grupo, es un esfuerzo coordinado, y la aplicación tiene que también tener esa misma característica. Tenemos que apoyarnos hombro con hombro todas aquellas unidades que nos vemos relacionadas en el reglamento, porque de lo contrario va a ser un instrumento más vigente pero no positivo, ¿verdad? Una normativa vigente pero no positiva. Que no entonces, es lo que se desea. Y que no es eso lo que pretendemos. Lo que pretendemos es que se aplique, ¿verdad? Y que podamos tener una herramienta más donde podamos apoyarnos. Ha sido difícil todo el camino, pero ahora ya se ven los frutos, ¿verdad? Con la aprobación de este reglamento, ¿verdad? Sí, ya vemos la luz, ¿verdad? A dónde vamos direccionando. Excelente. Hay mucho trabajo aún, pero todavía sí, pero por eso le digo, aunque sea paso lento, pero vamos avanzando. Excelente. Maestra Maciel, quizás la comunidad universitaria, principalmente las mujeres o algún otro grupo en condición de vulnerabilidad, dirá lo siguiente: bueno, ¿y qué caso, o nos podría usted ejemplificar algunos casos de violencia de género en donde la persona diga: yo estoy pasando por esa situación, y cuando entre en vigencia este reglamento, yo puedo apelar, ¿verdad?, a las disposiciones del mismo? ¿Nos podría comentar algunas situaciones típicas que se enmarcan como violencia de género? Sí, claro, y de hecho me parece que eso es sumamente importante, porque delimitar, que conozcamos. Creo que ese es el primer gran reto que tenemos con este reglamento, y es comprender cómo es que opera la violencia basada en género, apropiarnos de eso, reconocer nuestros derechos, y por supuesto que también tengamos este ejercicio de reflexión autocrítica, ¿verdad? Que definitivamente me pueda permitir revisar mi comportamiento, ¿verdad?, a toda la comunidad universitaria, y si yo quizás estoy cayendo en una situación de ese tipo, es el momento oportuno de decir: ok, esto no está bien, y por tanto necesito generar un cambio, ¿no? Entonces, me voy a remitir quizás a lo que usted dice de las situaciones más típicas, porque tenemos ya bastantes investigaciones que se han hecho en la universidad. Desde el Centro de Estudio de Género ha habido también un monitoreo de estas situaciones, la Red de Investigadoras en Diferenciales de Género, que hubo una investigación que se hizo en toda la universidad, en todas sus facultades,
la que se hizo en ingeniería, que ya se mencionaba. También en la Facultad de Jurisprudencia hicimos un diagnóstico sobre violencia de género. Y en todas ellas hay algunos patrones que se identifican, ¿verdad? Por ejemplo, temas de violencia psicológica y emocional son quizás de los más comunes en la universidad, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hay desde algo que me dicen, ¿verdad? Una acción o una omisión que está generando que una mujer, ¿verdad?, quede por el hecho de ser mujer en una situación de discriminación o que la hagan sentir mal, que la denigren, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, en el caso de la investigación que se hizo en ingeniería sobre las condiciones de acceso y permanencia de las mujeres a las carreras de esa facultad, como sabemos que es un espacio muy masculinizado, ya se enfrentan unas barreras bien particulares, ¿no?, para desenvolverse en ese espacio. Entonces, una de las cosas que más se mencionaban, que con esto no quiero decir que esto no ocurra en otras facultades, porque también se registra en otras facultades, es que se les diga a las mujeres estudiantes que ellas no pertenecen a ese campo, que se les diga, no, usted no debería estar aquí, las mujeres son malas en matemáticas, las mujeres no pueden desenvolverse en ese campo. O ese trabajo no lo pueden realizar mujeres. Ese trabajo no lo puede realizar porque usted, y esta idea de la mujer como el sexo delicada, débil, delicada, etcétera. Entonces, eso sí que tiene que ver con su condición como mujer. La desmotiva. Exacto, cómo se enfrenta a eso es muy complicado, ¿no? O también cosas que hemos registrado en otras facultades, que se les diga, que no se les dé, digamos, la misma visibilidad en las clases, o no se les dé el mismo crédito, ¿verdad? Quizás que a sus compañeros. El uso de la palabra solo para los hombres. Exactamente, exactamente. O el hecho que se les haya dicho, porque eso se ha registrado también en las investigaciones, que se les diga, pero si de todas maneras ya ni vas a ejercer, ¿verdad? Porque de aquí vas a salir y te vas a casar y vas a ser mamá, hijos, ya ni te vas a acordar, ¿verdad? Que ya casándola aquí con ese constructo social, ¿verdad? Que tiene que ser la cuidadora. Solo para que lo pongas en la pared. El título es porque, claro, y que eso es una cuestión que se escuchaba, bueno, en los tiempos que entró aquí a la universidad la primera mujer que se graduó, Antonia Navarro Hueso, ahí hay unos registros históricos que nos dicen, ¿verdad?, qué es la posición que se tenía incluso en los medios de comunicación, en los periódicos, en las revistas. Decían, los que eran un poco más progresistas, estamos hablando de finales del siglo XIX, decían, es que sí, que estudian las mujeres en la universidad, pero para que ellas eduquen mejor a sus hijos. Esa era la visión. Lo pongo en ese punto porque estamos hablando de algo de finales del siglo XIX que todavía lo escuchamos en la universidad, lamentablemente, ¿verdad? Que se le esté diciendo que usted lo primero que va a hacer es ser mamá, ser esposa. Y que, claro, todas las mujeres tenemos derecho a decidir el camino que vamos a tomar en nuestra vida, pero si estamos aquí tenemos derecho a ser tratadas como iguales, ¿no? Y que venimos a formarnos porque tenemos un deseo, una aspiración de ejercer, ¿no? Entonces, eso es violencia. Y lo normalizan a veces. Y se normaliza, ¿verdad? O sea, dice, bueno, claro, como hay una posición de poder, ¿cómo hago para reaccionar si soy estudiante frente a mi docente, ¿verdad?, que me dice eso enfrente de todo el salón, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que ir discutiendo. También, obviamente, está el tema de violencia sexual, que ahí sí quería como referirme a la definición específica porque nuevamente hay que hacer esa revisión. Yo creo que hay que ir con ese mensaje de que hay que revisar lo que estamos haciendo. Violencia sexual incluye conducta verbal, gestual o física. En ejemplos concretos, tocamiento o un acercamiento inapropiado no consentido. O sea, a veces aquí sabemos que estamos en una cultura que tendemos, ¿verdad?, a la cercanía física, pero tengo que ser capaz de identificar cuando una persona, primero, o no tengo la confianza, o por mi posición, pues no es correcto, ¿verdad?, que yo me acerque de esa forma, sino es que hay una relación de confianza y un evidente consentimiento. En todo esto yo creo que tenemos que ir haciendo esta campaña, ¿verdad?, de información sobre el consentimiento, porque el consentimiento, para empezar, debe ser libre. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay ahí una mínima muestra de que por mi posición de poder, por ejemplo, como docente, como autoridad, como jefe, ¿verdad?, de un departamento, etcétera, yo estoy
utilizando esa posición para que esa persona se sienta obligada a, ¿verdad? Entonces, evidentemente no es libre. Tiene que ser además consensuado, consciente, continuado, reversible. Es decir, que debemos de aprender, yo creo, ¿verdad? Como personas a que podamos identificar eso. Claro. Y si no está presente, entonces estamos obviamente traspasando esa relación que tenemos con otra persona, y ahí es donde da lugar el acoso sexual, ¿verdad? Que puede haber, como le digo, desde un acercamiento inapropiado, un comentario inapropiado acerca del aspecto, ¿verdad?, de las mujeres, sexualizándolas, etcétera, una mirada también. Miradas lascivas. Mirada lasciva, o sea, pueden haber muchas cosas. El famoso piropo, entre comillas, que lamentablemente se sigue normalizando, que todas las mujeres queremos que nos digan cosas, ¿verdad? Hay que empezar a darle vuelta a eso, porque, a ver, puede ser que algunas mujeres se sientan bien, pero ¿cómo yo puedo saberlo? Preguntándolo. Es que tenemos que romper la comunicación es lo más importante. Y no asumir que yo veo a mi colega, ¿verdad? Claro. Y le voy a decir algo, ay, porque ella está necesitando que se lo digan. No, ¿verdad? O que ella se viste de una forma para agradarle o para que le diga eso. No, pues cada quien se viste como quiere, porque así le ha nacido, ¿verdad? Así le gusta. Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que ir como traduciéndolo a esos ejemplos concretos para, como digo, que vayamos revisando nuestra conducta y podamos también ir modificando aquello que sea necesario y ajustarnos a este tiempo. Yo escucho mucho que se dice, no, que ahora todo es violencia. Dice, bueno, pero es que así somos como sociedades, vamos evolucionando. La discusión ahora está en otro punto, entonces hay que también ajustarnos a esa nueva discusión, ¿verdad? Excelente y muy oportuno, ¿verdad? Para que lo conozca la comunidad universitaria y cabal ejemplos, ¿verdad? Prácticos para que la comunidad pues lo revise, ¿verdad? Así como usted mencionaba cada una de esas actuaciones y si realmente eso ha traspasado, ¿verdad?, la legalidad o mi dignidad como persona, pues acudir a las instancias correspondientes. Y justamente, ¿verdad?, sobre las instancias que queremos hablar, licenciada Ana Ruth, según este reglamento, ¿cuáles son las instancias competentes para conocer, por ejemplo, esos casos que nos mencionaba la maestra Maciel, entre otros, ¿verdad?, de violencia basada en género? Bueno, como les decía, el reglamento se ha trabajado con una visión integradora, ¿verdad? Una visión de coordinación, porque el problema que como universidad tenemos es que cada instancia, cada unidad trabaja de manera aislada. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Y por eso es que muchas veces el trabajo no se visualiza, no se evidencia. Entonces, lo que se quiere es ese trabajo coordinado. Dentro de esto, el reglamento regula instancias obligadas y como instancias auxiliares, llamémosle, por la naturaleza de las funciones que se desarrollan. Muy bien. ¿Verdad? Dentro de eso tenemos la Asamblea General Universitaria, la Rectoría, el Decanato, el Consejo Superior Universitario, las juntas directivas, el Centro de Estudios de Género, las unidades de género, el Centro de Atención Integral, las direcciones de escuela, las jefaturas de departamento o de unidades, y la fiscalía. Estas son como las instancias obligadas, digamos. Cada uno en sus ámbitos de aplicación dentro de sus competencias. Y quizá aquí es de llamar la atención porque se han incorporado las direcciones de escuela o las jefaturas de departamento o de unidades. Y quizá me voy a salir un poquito, ¿verdad? Hace poco me comentaba un decano que un docente llega y le dice, señor decano, le traigo a esta niña porque es una estudiante que me ha referido, ¿verdad?, que en el acceso al edificio, la gente que está con los trabajos de reconstrucción, le estaba tomando videos, le estaba tomando fotografías. Entonces la niña andaba alarmada por esa situación. Y llega el decanato. Entonces, por esa razón es que a donde llegue, la víctima tiene que recibir atención. O sea, esa es la visión del reglamento, ¿verdad? Entonces, por eso se han incorporado direcciones de escuelas, jefaturas de departamento, porque o el mismo docente
¿verdad? En el aula se acerca al estudiante y le dice, mire, fíjese que tengo esta situación. Decir, ay, mira, yo no te puedo ayudar porque yo solo vengo a dar la clase, ¿verdad? Entonces, no, busca, anda al CAI o anda a la defensoría, porque a veces fácilmente lo que hacen, anda a la defensoría, ¿verdad? Entonces, y nada que ver. Entonces, no es ese el propósito. Dentro de las otras instancias tenemos bienestar universitario, tenemos la defensoría y tenemos también el comité de seguridad ocupacional. ¿Por qué? Porque lo importante es a dónde la víctima tenga el primer contacto. O sea, ese va a ser el punto de partida, ¿verdad? Entonces, si llegó a bienestar universitario buscando una atención psicológica, por ejemplo, y en el marco de ese primer contacto psicológico, la psicóloga se da cuenta de que hay una situación de violencia basada en género, entonces ella va a derivar hacia las instancias correspondientes. Entonces, esa es la obligación, ese es el trabajo coordinado que pretendemos se desarrolle a partir de la entrada en vigencia del reglamento, ¿verdad? Muy bien. De que y que no se dé la revictimización, porque eso es lo que hemos tenido hasta este momento. Sí. Llegó la víctima a la defensoría, ¿verdad? Entonces le digo, sí, le tomo pero luego la refiero para que ponga la denuncia en la junta. Va a la junta y la junta todavía la llama al seno de la junta para que ante todos los miembros del organismo colegiado la víctima reviva el suceso. Entonces hay una revictimización. Entonces eso es lo que pretendemos que se anule, ¿verdad? Va a haber un primer contacto, y ese primer contacto, esa hoja que se va a llenar, es la que va a servir para todos los procesos que se puedan iniciar. Todo eso se va a compartir con todos los entes, digamos. Sí, entonces les decía, lo que tenemos en este momento es el primer paso que es el reglamento. Tenemos que trabajar con campañas divulgativas. Muy bien. Con campañas divulgativas para que la población conozca, ¿verdad? Y aquí es una tarea que vamos a tener que asumir todos los entes involucrados, ¿verdad? Claro. El Centro de Estudios de Género, el CAI, la Defensoría, Bienestar Universitario. Vamos a tener que coordinar para hacer esa divulgación y llegar al sector estudiantil, llegar al sector docente, llegar al sector administrativo, que conozcan, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver más adelante las novedades que trae el reglamento, claro. Y las obligaciones que nos crean a las diferentes instancias que intervenimos en este proceso. Excelente, veo que son varias las instancias, ¿verdad?, que intervienen, y qué bonito saber de que una de esas novedades es que ya la víctima no va a pasar por ese proceso, revictimización. Eso Así es bastante grave, ¿verdad?, que se dé ese tipo de situación, porque revive la persona, ¿verdad?, los malos momentos que ha vivido, y eso pues de hecho ya sería una gran novedad que tiene este reglamento. Maestra Maciel, la licenciada Ana Ruth comentaba también acerca de las unidades de género, ¿verdad? ¿Cómo se ven involucradas estas unidades en relación a este reglamento? Y un componente que ya se mencionaba también, que es muy importante, es sobre el tema de la prevención. Obviamente esto lleva también un componente educativo, es decir, formar a la comunidad universitaria. Entonces, coméntenos la importancia del tema de la prevención y cómo van a participar en esto las unidades de género. Sí, claro. Quizás comienzo con lo de las unidades de género, porque siguiendo la lógica de las instancias, algo que el reglamento aporta en este sentido es que ya establece una obligatoriedad de crear y de hacer funcionar las unidades de género en todas las facultades y en oficinas centrales. Eso no estaba regular. No estaba en nuestra normativa universitaria. Y hay referentes de género. Hay referentes, es que esa es la cuestión. Y aquí, bueno, desde el Centro de Estudios de Género podrían ampliarle sobre cómo ha sido todo el proceso, pero en general no todas las facultades han tenido la misma proactividad, lo voy a decir así, de las autoridades, ¿no? También. Sí, claro. En cuanto a tener, digamos, a esta instancia activada. Sin embargo, hay algunas facultades con las que se ha venido trabajando y se tienen estas personas referentes. Entonces, en este caso, debe crearse la unidad de género, se establecen una serie de competencias para, obviamente, estar en articulación todo el tiempo con el Centro de Estudios de Género, en todo lo que concierne a las medidas de prevención, pero también el seguimiento de los casos. O sea,
interesa incluso llevar estadísticas por tipo de violencia, etcétera, para saber dónde ir orientando las acciones. Sí. Y por supuesto darle un seguimiento a todo el proceso de las medidas cautelares, ¿no? Entre otras cosas. Claro. Y en ese sentido el tema de la prevención pues ya queda como algo también fundamental, porque con eso pretendemos no solamente ver la parte, digamos, de atención de los casos que ya se están dando o se puedan suscitar, sino también queremos cambiar esa cultura institucional, que es una expresión de la sociedad misma, pero que como universidad, como centro de estudios superiores, creo que tenemos el reto de dar también un ejemplo a la sociedad salvadoreña. Entonces, en ese sentido, la idea es que se hagan campañas primero de divulgación de este reglamento, de la violencia basada en género, Sí. para que toda la comunidad universitaria pueda estar pues consciente, ¿no? de todo Claro. esto. Y por supuesto también sensibilizarse ante ello, saber que es una realidad, es un problema, está afectando a muchas personas dentro de la universidad y que por tanto es responsabilidad, ojo, ¿verdad?, no solamente las autoridades, o sea, cada una de las instancias tiene sus competencias definidas. Sí. Pero es deber de todas las personas que estamos en la comunidad universitaria asumir la parte que nos corresponde, porque al final, incluso yo ponía ejemplos quizá un poco más desde la relación docente-estudiante o cuando hay una relación de poder, pero también hay que reconocer que la violencia de género se puede dar entre iguales. O sea, Y no entre respeta estudiantes, ámbitos, puede ser laboral no, también. puede ser entre los mismos colegas docentes, ¿verdad? Que también, insisto, las investigaciones así No lo necesariamente demuestran. hay un cargo de poder. Una ¿verdad? jerarquía, Ujú. exactamente. Entonces, al final, todas las personas que estamos aquí tenemos esa tarea de reflexionar y de sensibilizarnos frente a esta problemática y construir un espacio en el que estemos bien, ¿verdad? Todas las personas que estamos acá. Entonces serían estas campañas que seguramente en los próximos meses estarán siendo invitados e invitadas, así que desde ya esperamos que Hay nos un puedan trabajo acompañar, adelante. sí, que no vean esta invitación al curso, no, esto no, ¿verdad? Ujú. Necesitamos compromiso, Sí. y ese compromiso, insisto, no es solo de arriba hacia abajo, para, digamos, atender los casos, generar medidas cautelares, etcétera, sino hay que cambiemos esas formas de En pensar. general de toda la comunidad universitaria. Toda la comunidad universitaria. Excelente. Licenciada Ana Ruth, una persona, en este caso, ¿verdad?, ya sea de un grupo vulnerable o ya sea una mujer universitaria, pues es víctima de violencia basada en su género, ¿qué le recomendaría? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer esta persona? ¿A dónde tiene que acudir? Bueno, buscar asistencia, ¿verdad? Buscar asistencia donde, y aquí quizás voy a ser yo bastante sincera, donde mejor se sienta. Ah, muy bien. Donde mejor Eso se es muy sienta, importante. porque acuérdense que Sí. el servicio, la calidez con la que el servicio se brinda, también va a generar la confianza de la víctima. Porque, por ejemplo, y esto ha pasado, son casos verídicos, llega la víctima en una situación de choque porque ha sido acosada sexualmente por el docente y llega y la persona que le está tomando la denuncia no está sensibilizada y empieza la víctima a relatar los hechos y con lenguaje sensual voy a estar haciendo no, o riéndome de lo que está diciendo. O sea, ¿cuál es la confianza? ¿Cuál es la empatía? Igual, ajá, ¿cuál es la empatía? Y el protocolo dice que, o sea, queda terminante prohibido prejuzgar a la víctima, ¿verdad? Entonces, o sea, la calidez con la que el servicio se brinde va a depender, o sea, y tenemos que tener esa conciencia de que estamos brindando un servicio público. Y tenemos que dar ese servicio, claro, ¿verdad? O sea, con una escucha activa, porque yo puedo estar y yo voy a estar en otro lado y no voy a tomar, porque va a ser muy importante el primer contacto, ¿verdad? Porque de ahí va a depender elementos importantes que puedan generar un buen proceso o que un proceso se caiga. O define las acciones, ¿verdad?, de la víctima. Ajá, o definir las porque acciones. si la atendieron mal desde el inicio, ¿verdad?, posiblemente, yo me imagino un estudiante puede decir, ¿para qué me voy a desgastar? Mejor me voy de la universidad. Ajá, y el consentimiento informado también, ¿verdad? Ese es otro elemento que conlleva la obligatoriedad de la atención, el consentimiento informado, porque muchas veces
la víctima llega pidiendo auxilio, la auxiliamos, ahora vamos a poder dictar medidas si vemos que está en un inminente peligro, pero a veces los servidores pretendemos que denuncie, ¿verdad? Y sobre todo si nos dice el nombre de la persona que le ha causado el daño, podemos subjetivarnos y tener más interés en que lo denuncie. Y a veces hasta queremos conminar a la víctima, y muchas veces la víctima no quiere denunciar. Lo que quiere es que le tutelemos sus derechos. Entonces, eso, yo decía, mire, sí, está la obligatoriedad. Esa es una de las novedades que el reglamento tiene, la obligatoriedad de las creaciones de unidades de género. Pero ojalá que estas unidades de género vayan a estar siendo atendidas por personas sensibilizadas en el tema, ¿verdad? Porque necesitamos ese conocimiento, o sea, esa sensibilidad en la atención de las víctimas que sufren violencia de género. Porque, como decía la maestra, es necesario hacer una separación, porque muchas veces son cuestiones laborales, o sea, meramente laborales, que nosotros las queremos disfrazar como violencia de género también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Me gustó mucho esa parte, ¿verdad?, que usted mencionaba, de que la víctima acuda donde más se siente en confianza. Así Qué es. Buenísimo. El Centro de Estudios de Género, las unidades de género, Sí. Bienestar Universitario, el CAI, las Hay ventanillas. varias instancias. La proyección del Centro de Estudios de Género es la apertura de diversas ventanillas. Entonces, o sea, esa puede ser una herramienta. El ideal sería que en cada facultad existiese, ¿verdad? Un CAI, les decía yo. O sea, ese sería el deber ser. Sí. Pero no tenemos, pues, los recursos, ¿verdad? Correcto. Entonces tenemos que limitarnos a lo que tenemos y reaccionar con lo que tenemos. Muy bien. Ya comentaba usted acerca de algunas novedades de este reglamento, porque también la comunidad universitaria puede juzgar y decir, bueno, pero ya teníamos la legislación universitaria, teníamos un reglamento disciplinario, tenemos al CAI, tenemos al Centro de Estudios de Género, ¿verdad? Coméntenos qué novedades, ¿verdad?, trae consigo la entrada en vigencia de este reglamento. Bueno, ya hablamos, ¿verdad?, de la creación de las unidades de género. Claro. Otra novedad que se trae es la regulación de la violencia digital y la violencia académica, entre otros tipos de violencia y discriminación que se desarrollan Muy bien. en el reglamento, ¿verdad? Entonces, porque a nivel nacional creo que la violencia digital como tal, ¿verdad?, la ley no la contempla, sino que estamos ahí. Y nosotros, pues, por la naturaleza del servicio que ofrecemos, se está regulando la violencia académica, ¿verdad? O sea, la razón de ser de esta universidad, pues, son sus estudiantes, Correcto. ¿verdad? Son sus estudiantes, y como lo decía la maestra, en la relación de enseñanza-aprendizaje existe una relación de poder, ¿verdad? Una relación de poder, Sí, claro. ¿verdad? Y entonces ahí es que si nosotros hacemos un análisis, la mayoría de casos de violencia se dan en el ámbito docente-estudiante, ¿verdad? Y de los casos que podrían ser más sonados, digamos, Sí, claro. Se dan en eso, ¿verdad? El hecho de que la estudiante hace una consulta en el aula, está en un examen, hace una consulta respecto a una pregunta, y en lugar de ponerse a un lado el docente para responderle al interrogante, se va por detrás y se le pone cerca del oído, o para hablarle le toca, o citan a las estudiantes a asesoría después de la jornada de trabajo, ¿verdad? Lleguen a las 5 de la tarde a mi cubículo, Sí. ¿verdad? Cuando ya toda la gente se ha ido. Entonces son esas situaciones que muchas veces las vamos normalizando, las vamos regularizando. Tuve un caso allá por el 2018 donde decía, ay, no, hija, no te sientas mal, si el doctor hacía de tocón, él siempre ha sido tocón, ¿verdad? No te pongas mal. No, o sea, puede ser que la persona tenga la costumbre de tocar a su interlocutor, pero yo no estoy obligada a aceptarlo. O sea, si a mí me incomoda esa forma de él, yo no tengo por qué tolerarla, Claro. ¿verdad? Y si me incomoda y yo no la consiento, y a pesar de que se lo hago saber
recurre, ¿verdad? Entonces, no, tengo que tomar acciones. Y ahí está el empoderamiento, ¿verdad? Pero nada haríamos nosotros con trabajar empoderando a las mujeres, decimos, si no sensibilizamos también a los hombres en el trato, porque, o sea, es una situación que debe de ir pareja. No es que estemos separados, ¿verdad? No es que estamos, no, porque convivimos. Claro. Convivimos, entonces debemos de, sí, educar a las mujeres en el tema de derechos, empoderarlas, pero también educar a los hombres, ¿verdad? Educar a los hombres, porque para que mantengamos esa coexistencia, ¿verdad? Pacífica, armónica, respetuosa, y que tengamos recintos universitarios libres de violencia. Que ese es el propósito. Que ese es el propósito, o sea, ese es el fin. Excelente. Bueno, vemos que trae diferentes novedades este reglamento y desde luego esperamos, ¿verdad?, que todos los entes que participan pues trabajen. Las medidas. Trabajamos 3 tipos de medidas. Medidas de prevención, medidas cautelares de protección y medidas de reparación. Dentro, ya hemos estado hablando, ¿verdad?, varias acciones que están contempladas como medidas de prevención. Por ejemplo, la obligación de informar a la población estudiantil dentro de los primeros 3 meses de iniciado el ciclo, la obligación de informar a los estudiantes sobre derechos y deberes, incluidos los tipos de violencia basados en género y los mecanismos de protección que regula este reglamento. Capacitaciones al personal docente y administrativo de manera obligatoria. Campañas de información. Se crea la obligación para el Centro de Estudios de Género, para el CAI, para la Defensoría, para las unidades de género y bienestar, de gestionar al menos 2 veces al año una campaña de divulgación sobre los tipos de violencia basada en género. Y una divulgación permanente del reglamento. Entonces, por eso le digo, esta es una tarea de todos y todas, ¿verdad? No es que la Comisión de Igualdad, no es que la Defensoría, el Centro de Estudios de Género, no, o sea, es una obligatoriedad para todos los que conformamos la comunidad universitaria. Excelente, muy buenas novedades, ¿verdad? Hay trabajo por delante, ¿verdad?, por hacer en relación a este reglamento, pero ya con la aprobación de este cuerpo normativo, creo yo que ya sienta la base, ¿verdad?, para ir creando espacios libres de violencia. Creo que todavía está así un poquito flojito. Le falta la última cuña para que quede en posicionamiento. Le falta el protocolo de atención, ¿verdad? El reglamento regula un protocolo de atención, que lo que se ha pretendido con lo que le decía, ¿verdad? Unificar el nivel de atención y se ha propuesto el protocolo en 3 etapas, ¿verdad? El primer contacto y orientación es la primera etapa. Ahí va a darse la primera asistencia psicológica inmediata, ¿verdad? La asistencia médica inmediata o la asesoría jurídica inmediata, ¿verdad? Son tres momentos. Y en la etapa 2, la ejecución de acciones legales y atención psicológica prolongada. Claro. ¿Verdad? Dentro de ellas, pues ahí ya va el inicio del procedimiento, ¿verdad? La presentación de una queja o denuncia, ¿verdad? Por lo que les decía antes, muchas veces la víctima solo quiere que le tutelemos su derecho, que la saquemos de ese entorno abusivo que tiene de violencia. Pero no quiere denunciar, porque por temor, y muchas veces las niñas dicen, no, es que no, mis papás dicen que no, que les da temor, mis papás dicen que eso, no, entonces yo no voy a obligar a la víctima a que denuncie, ¿verdad? Claro. Si quiere presentar la queja nada más, y luego de eso está la solicitud de medidas, ¿verdad? La medida podría ser que apliquemos simultáneamente medidas de prevención respecto a qué, a capacitarlos, ¿verdad? A capacitar a ese grupo donde se está generando la violencia, generar una capacitación o medidas de cautelares de protección, ¿verdad? Dentro de esas, de las medidas cautelares de protección, ahora sí ya vamos a tener un asidero legal donde poder respaldarnos. Por ejemplo, si es estudiante, una reubicación de grupo, ¿verdad? Si es trabajador, una reubicación laboral, un método educativo obligatorio, la prohibición de comunicación, la prohibición de divulgación, con el tema de la violencia digital, ¿verdad? Que se le prohíba divulgar, que se le la comunicación, la prohibición de cualquier tipo de hostigamiento o intimidación. Y otra de las novedades, y que se me olvidaba, es que se regula
ya no necesariamente la presencialidad de la víctima en la unidad de atención, sino que se puede utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Muy bien. ¿Verdad? Se puede generar una sesión vía Meet para poder tomar la denuncia, ¿verdad? Y se hace la grabación. Entonces, esa también es una de las novedades, de las bondades que tiene esto, ¿verdad? De decir, yo no voy a obligar a la víctima porque muchas veces les da temor hasta entrar a una instancia, ¿verdad? Es que no quiero que me vean que estoy entrando a la defensoría, ¿verdad? Entonces se puede generar vía sesión de Meet y tomar la denuncia, ¿verdad? Esa es otra novedad. Y creo que necesitaríamos otro programa, programa para poder hablar del reglamento y poder explicar la forma de cómo se ha visualizado el reglamento para tutelar los diferentes derechos. Y por supuesto que lo vamos a seguir haciendo porque hay mucho de qué hablar por este reglamento. Lastimosamente, ¿verdad? Pues ya el tiempo se nos ha agotado de este programa. Sin embargo, les agradecemos nuevamente su anuencia en participar en este tipo de espacios para poder divulgar, ¿verdad?, a la comunidad universitaria esta importante información. Por último, cada una regálenos sus palabras ya de despedida y si quieren pueden aprovechar inclusive a dar un mensaje a la comunidad universitaria en relación a este reglamento. Comencemos con usted, licenciada Ana Ruth. Muchas gracias. Bueno, agradecer y como decía al inicio, espero que el programa sea escuchado por la comunidad universitaria, que se interesen en el tema, ¿verdad? Necesitamos aliados en esta aplicación de este reglamento y en su divulgación, ¿verdad? Es un trabajo arduo que nos espera. Y que participemos, que hagamos nuestras todas las campañas que se generen de divulgación y de información para que esto pues sea exitoso, y si no, no va a dejar de ser una ley vigente, ¿verdad? Pero positividad pues no va a tener. Excelente. Maestra Maciel, muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Yo de igual manera decirle a todas las personas que nos escuchan que si están por acá se lo compartan a otras personas de la comunidad universitaria para que vayamos generando esta conciencia, ¿verdad? En la medida en que este instrumento pueda ser apropiado principalmente por las mujeres universitarias y podamos respaldarnos también en estos procesos, creo que vamos a ir generando un cambio estructural en la institución, porque hay que reconocer que es una realidad, como ya lo decía, de la sociedad salvadoreña y que lo hemos expresado acá y que para eso los cambios sociales son así, necesitan una acción colectiva. Entonces hay que respaldar, ¿verdad?, estos procesos, apropiarnos de esto y verlo también en positivo. El cambio siempre nos va a ir trayendo, ¿verdad?, en cosas como esta, por supuesto, mayores beneficios, sobre todo que tengamos unas condiciones de igualdad, de no discriminación para todas las personas que nos sintamos bien en este espacio que es nuestra universidad. Excelente, muchas gracias nuevamente a ambas y a nuestra comunidad universitaria. Únicamente recordarles acerca de nuestros medios digitales. Nos encuentran en Facebook y en YouTube como Defensoría Universitaria UES para que nos pueda seguir a través de esos medios. Si necesita algún tipo de asesoría, ¿verdad?, plantear algún tipo de consulta o duda, tiene a su disposición nuestro correo defensoría.universitaria@ues.edu.sb. Si usted necesita información más especializada o más específica de las áreas de trabajo de la Defensoría, tiene a su disposición nuestro sitio web que es www.defensoría.ues.edu.sb. Les acompañó Kevin Alfaro, coordinador del área de promoción y difusión de la Defensoría Universitaria. Nos vemos en una siguiente edición de su programa Defensoría en Acción.